Hola, ¿qué tal? A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que a menudo damos por sentado en la vida espiritual, ¿verdad? La adoración. Pero ojo, no vamos a quedarnos en la superficie, en la idea de que es una simple rutina religiosa. No, vamos a tratarla como lo que es, una experiencia humana profundísima, de esas que de verdad te sacuden y te pueden llegar a transformar. La idea es esa, ir mucho más allá de la típica definición de diccionario y meternos en las entrañas de lo que significa adorar de verdad. Para empezar, fijémonos en esta imagen. Es potentísima. La usa el obispo Robert Barron, citando a Santo Tomás de Aquino. Al hablar de la Eucaristía, el mismísimo corazón de la fe cristiana, dice que no es un símbolo estático, para nada. Es un fuego que se enciende, un evento vivo, dinámico. Y es precisamente frente a este fuego, ante esta presencia, donde surge la pregunta que lo va a guiar todo. Y es que, claro, adorar es muchísimo más que, no sé, arrodillarse o recitar oraciones de memoria. Es una postura completa del ser, una apertura total. Y para entender bien qué significa eso, primero tenemos que explorar un tipo de experiencia que, mira, de una forma u otra, seguro que todo el mundo ha sentido alguna vez, aunque a lo mejor no le haya puesto nombre. Venga, pues vamos al lío. Antes de meternos a hablar de la adoración en un contexto religioso, tenemos que pararnos a entender qué es una, llamémosla, experiencia desbordante. Sí, una de esas que te rompe todos los esquemas mentales. A ver, en nuestro día a día casi todas las experiencias funcionan de una forma bastante simple, ¿no? Tenemos un concepto en la cabeza, por ejemplo silla, y la realidad, la silla que estamos viendo, pues encaja perfectamente en esa cajita. Facilísimo. Pero, ¿qué pasa cuando la experiencia es tan intensa, tan rica, que desborda por completo cualquier etiqueta que intentemos ponerle? Pensemos, por ejemplo, en el nacimiento de un hijo, o en una obra de arte que te deja literalmente sin palabras, o en la inmensidad de una noche estrellada en mitad del desierto. Ahí las palabras se quedan cortas. Pues bien, el filósofo Jean-Luc Marion le pone un nombre a esto. Lo llama fenómeno saturado. ¿Y qué es? Pues es un acontecimiento donde la experiencia pura y dura es tan abrumadora que inunda y sobrepasa cualquier concepto que tengamos. Es que no podemos analizarlo, no podemos controlarlo, solo podemos recibirlo. Y aquí está la clave de todo, lo más importante. Normalmente creemos que somos nosotros los que tenemos una experiencia, ¿verdad? Pues aquí es al revés. Es la experiencia la que nos tiene a nosotros, nos constituye, nos define en ese preciso instante. El escritor Francis Spafford nos da un ejemplo perfecto de esto, pero desde una perspectiva totalmente laica. Cuenta que al escuchar a Mozart sintió que la música no era solo un puñado de notas bonitas. No, para él era como un informe hermoso y preciso de un aspecto de la realidad que lo desbordó por completo. No había análisis posible, solo podía dejarse arrollar por esa belleza. Pues eso, justo eso, es un fenómeno saturado. Y esto encaja a la perfección con la idea de otro filósofo, Jean-Luc Nancy. Para él, la adoración no es una forma de escapismo, de irse a otro mundo. Todo lo contrario, lo que hace es abrir una brecha, una especie de abismo de sentido infinito, pero justo en medio de nuestro mundo de todos los días. Es ese instante en que la rutina se parte en dos y deja ver un exceso que lo desborda todo. Es el momento exacto en que nuestra razón dice, hasta aquí he llegado, se rinde y se postra ante algo que la supera infinitamente. Vale, entonces, si la adoración es esa experiencia que se recibe, que nos viene dada, la pregunta es cómo nos preparamos para ella. Y es aquí donde entra en juego la devoción. La devoción es el camino, la práctica humana. Digamos que es el entrenamiento del corazón. Hay un clásico espiritual, Los relatos de un peregrino ruso, que lo ilustra de maravilla. Va de un hombre que oye eso de orar sin cesar y se obsesiona literalmente. Busca un guía espiritual que le enseña a repetir una oración muy simple una y otra vez, miles de veces al día, hasta que la oración se acaba fundiendo con los latidos de su propio corazón. Y llega un punto en que ya no es él quien reza, es la oración la que reza en él. Justo esa, es la esencia de la devoción, una práctica constante, disciplinada, que te va transformando por dentro. Pero, cuidado, y esto es muy importante. Este camino tiene un peligro, uno muy sutil. ¿Qué pasa cuando la práctica, por muy rigurosa que sea, se desvía de su objetivo real? Pues que se puede convertir en un fin en sí misma, y entonces ya no está centrada en Dios, sino en el propio yo. Esto es lo que se conoce como narcisismo espiritual. Y pasa cuando la práctica devocional se convierte en una simple búsqueda de sensaciones, de subidones espirituales para alimentar el propio ego. El foco ya no está en el misterio de Dios, sino en el cómo me siento yo, qué estoy sacando de todo esto. La devoción, en ese caso, se convierte en una herramienta más para la autogratificación. Un peligro enorme.
Esto nos recuerda a esa advertencia bíblica que es, súper contundente. Al final, lo que más importa no son los actos externos, los rituales, los sacrificios, no. Es la disposición interior, la obediencia, el prestar atención. La devoción auténtica, la de verdad, es la que te saca de ti mismo para centrar toda la atención en el otro, no en tu propio rendimiento espiritual. Genial. Ahora que tenemos estas dos piezas del puzzle, la adoración como esa experiencia que nos desborda y la devoción como el camino para llegar ahí, con sus peligros y todo, volvamos al punto de partida, a ese fuego encendido en un lugar nuevo, volvamos a la Eucaristía. Y es que la misa católica está estructurada precisamente para que se dé este encuentro. Casi se podría ver como un gran acto de adoración en dos tiempos. Primero tenemos la adoración de la palabra. Aquí se escucha la Escritura, pero no como si fuera un texto antiguo y polvoriento, sino como una palabra viva, que nos habla aquí y ahora. Y luego, claro, la adoración de la consagración. Ese es el momento del fenómeno saturado por excelencia, el momento en que la fe confiesa una presencia que desborda por completo los sentidos y la razón. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Comulgar no es simplemente recibir algo, como quien va a hacer un trámite, es un encuentro. Y para que ese encuentro sea auténtico de verdad, hace falta una actitud previa de adoración. Es esa apertura, ese asombro, esa receptividad. Eso es lo que permite que el acto de comulgar no sea un rito vacío, sino un encuentro que de verdad nos transforma. Pero ojo, que la experiencia de la adoración no termina con la liturgia, ni mucho menos. Se extiende, y de qué manera, a esa práctica tan poderosa y que a menudo tenemos tan olvidada, el silencio ante la presencia eucarística. Pero, ¿cómo es ese silencio? Porque muchas veces pensamos en el silencio como si fuera una ausencia de algo, un vacío. Pero Francis Spufford, otra vez, lo describe de una forma increíblemente evocadora. Dice que no es un vacío, es un siseo, un crepitar, como si el propio tejido del mundo tuviera una nota de fondo que el ruido de todos los días nos impide escuchar. Es un silencio que está lleno de presencia. Y esto es absolutamente fundamental. Este no es un silencio pasivo, para nada. No se trata de sentarse y esperar a que pase el tiempo. Es, en sí mismo, una forma activa y poderosísima de adoración. Es un silencio que escucha. Y obviamente no estamos esperando oír una voz con los oídos. Se trata de una apertura radical, de acallar todo ese ruido que llevamos dentro para poder recibir. Es, otra vez, esa postura de la Adoné, de Marion. La de aquel que se define no por lo que hace, sino por lo que se le da. Es una escucha misteriosa, una escucha de una palabra que nos constituye desde lo más profundo de nuestro ser. Bueno, pues para ir terminando, hemos hecho un viaje que nos ha llevado desde la filosofía hasta la práctica espiritual más concreta. Todo para entender esta distinción que, como hemos visto, es absolutamente fundamental. A ver, para que quede claro, la devoción es el camino que recorremos nosotros, son nuestras prácticas, nuestras oraciones, nuestro esfuerzo disciplinado por acercarnos. Y es absolutamente necesaria, ¿eh? Pero la adoración es el destino, es el encuentro que se nos da, que recibimos como un regalo. Es ese momento en que el camino se para en seco porque hemos sido arrollados por una presencia que nos desborda. Dicho de otro modo, la devoción nos prepara para el momento en que ya no podemos hacer nada más que recibir. Si la devoción nos enseña a hablar, la adoración nos enseña a callar y a escuchar. Y esto nos deja con una pregunta final, que es más bien una invitación. No es una pregunta con una respuesta teórica de libro, sino una que solo se puede responder en la experiencia personal de cada uno. ¿Qué se escucha en el silencio de la adoración? La respuesta, desde luego, no está en un análisis como este, está en la apertura de cada cual a ese fuego encendido en un lugar nuevo.